Bien, recapitulando un poco lo que vimos esta mañana, lo más importante para poder tomar estas decisiones es el dato. ¿Cuál es el origen del dato? ¿Cuál es la fuente del dato? No olviden que en nuestro caso, para nuestra aplicación y para lo que queremos compartir con ustedes, los datos vienen de vehículos y vienen de lo que sienten los vehículos segundo a segundo. En ese orden de ideas, esta información se usa para gestión del riesgo, que es lo que nos tiene aquí y lo que nos apasiona, es nuestro día a día, salvar vidas, pero también sirve para el equipo de infraestructura, que se encarga de mejorar la malla vial, y también sirve para el equipo que está haciendo mejoras en movilidad, los que están conectando la red de semáforos, necesitan saber cómo están fluyendo sus estrategias, aquí está el cómo, disminuir el consumo de combustible y la contaminación. Y para cada uno de esos casos tenemos un sinnúmero de casos de éxito por compartir. Debo insistir en que esto que estamos entregando, que lo usa la agencia y que la agencia pone a disposición de ustedes, ¿sí?, lo deben usar, porque realmente esto es lo que hace la diferencia. Ahora, el estado actual es la información que ustedes van a recibir por parte de la agencia, pero hay un futuro con el cual soñamos nosotros, y ese futuro está conectado con los datos y lo que ustedes van a poder hacer. Aquí hay en esta presentación una particularidad, es una prueba real de cuál es la relación entre los muertos, entre las fatalidades que tenemos en el país, versus la capacidad de identificar cuáles son esas zonas. Y así entonces le doy la bienvenida a Eric, quien muy juiciosamente hizo un ejercicio comparando las fatalidades Colombia versus las zonas que hemos detectado donde hay mayor exposición al riesgo en el país. Bienvenido, Eric, y muchas gracias. Okay, so thank you very much, David, and good afternoon, buenos tardes, everyone. I'd just like to start off by saying thank you so much, everyone, for coming, and thank you to the agency for the invitation. I traveled here from Canada, and I can say it's a huge pleasure and honor to be able to present at such an important presentation. So we'll start off today with exploring the different categories of road safety and look at what the current conditions in Colombia are. Next, we'll introduce the topic of telematics, which is what Geotab and Navisaf specialize in, and what David touched on earlier today. And lastly, we'll demonstrate how exactly telematics can be used to help improve road safety with custom solutions from both Geotab and Navisaf. So starting off with the safety concerns. So first of all, what are some contributing factors that are used to assess the safety of different road networks? Well, there's road conditions, so are signs visible, are speed limits at the correct value, are there lots of potholes or other hazardous obstructions on the roads? Next, there's traffic volume. High traffic volumes obviously have an increased chance of collisions between two or more vehicles. And lastly, and maybe most importantly, there's driver behavior. So this includes speeding, this is harsh cornering, harsh braking, harsh acceleration, disobeying traffic signs, and even driving under the influence. So all of these factors are important when considering how safe road networks are for the vehicles that are traveling on it. So here's a snapshot of road safety in Colombia. Now, I apologize, I'm sure we're all very well aware of these stats by this point in the day, but just to reiterate, as you can see here, 7,000 fatalities in 1 year and 134,000 estimated injuries. And this actually results of a total cost equal to 6% of the country's GDP, which is huge. And to put it into perspective of how we compare to other top countries' statistics in the region, I included these for comparison. So as you can see, the best in class in the region here has less than 50% of the normalized estimated fatalities made by the World Health Organization. So now introducing the topic of telematics.
without a doubt, there's a cause for concern when it comes to road safety. If there wasn't, we wouldn't all be gathered here today. And this is where telematics is able to help. There's such a cause for concern that we may not even know where to start. And this is where telematics comes in. It's helping identify where those hazardous areas exist. So a large project that was touched on briefly was led by the Bloomberg Initiative for Global Road Safety, and it involved surveying 200 kilometers of roads and was able to actually reduce road fatalities by an estimated 22%. And this was through the reduction of speed limits and training of professionals. Now, I think this is an exceptional outcome and something to be super proud of, but I'd like you to think of the time and resources it took to identify these correct areas to introduce solutions in. And also think about what kind of distance we're talking about, 200 kilometers here, which is a very small percentage when we think of Colombia's road network as a whole. So now, imagine if we had a large amount of vehicles equipped with telematic devices, and we'd be able to look at the data and identify where speeding occurred most frequently, where the harshest driving behavior occurred, where this is an indication, where there might be an indication of severe potholes, and either make these drivers aware that these road impediments are coming up, or in the long term, prioritize these areas for road improvement strategies. So now that we've introduced the topic of telematics and know how it can be helpful in this scenario, I'd like to cover a few solutions Geotab has in place that I think are applicable. So at Geotab, we organize all of our raw data that we collect through these telematic devices into different distinct databases that have their own unique purposes. So for example, the hazardous driving area dataset ranks different road segments according to how dangerous they are. And it does this by analyzing drivers' behavior related to harsh braking events and other accident level incidents. So this data can be used in two different ways. One, it can confirm known dangerous zones, but it can also identify areas that are at risk of collisions and fatalities where none have occurred in the past. So what I'd like to do for the rest of this presentation is actually go through this exercise together. So we obtained the data set that details 10,000 road fatalities in Colombia that occurred in the years 2020 and 2021. Now, each blue dot on this map shown here actually represents one death on a road in Colombia. And as you can see, it's a very astonishing amount. So what we did next is we compared all of these locations of fatalities with the calculated hazardous areas in our Geotab database. And because of the lack of data we have right now, with the few amount of vehicles in Colombia that hold a Geotab device, we had to group up the longitude-latitude pairs of the areas to a larger grid to get a match. So in this case, we used a 5 by 5 kilometer grid, and it resulted in a 76% match rate, meaning that 76% of all 5 by 5 kilometer areas Geotab has designated as hazardous saw at least one fatality in 2020 and 2021. Now the same exercise was done at a smaller grid size, so in this case 1 kilometer by 0.5 kilometer grid, and this had a 43% match rate. So this is indicative of the lack of data we have in Colombia. So it's very important to worth noting that this data set we've accumulated for Colombia should still be used cautiously, as it is comprised of a small amount of vehicles. So we would like to see much more vehicle data to confirm these hazardous areas over multiple trips over time. Now, just to do a deeper dive into one example of a match zone between where a fatality occurred and Geotab had identified a hazardous zone, I've included this one here that's located in Cali. So between 2020 and 2021, 6 road fatalities were recorded in this single 150 meter by 150 meter blue square. Over that same 2 years, 2020 and 2021,
with the limited vehicles that Geotab had in Colombia, we actually recorded over 1,000 accident level incidents. So this is signaling that this is a very dangerous zone. And you can expect this from just looking at the picture, as there's lots of intertwined intersections here. So now we've covered how Geotab has these hazardous areas, and they can match up to historical road fatalities. But like I touched on briefly before, what about where fatalities or even collisions have not yet occurred? So no recorded fatalities or collisions doesn't necessarily mean that it's not an extremely dangerous zone and there haven't been near misses of a collision. There could in fact very well be a death right around the corner. So here are a couple examples from Geotab's database that we've identified as severely hazardous roads, but they might not even be on the radar for road improvements. So just to touch on another data set to give you guys a little more information of what we have at Geotab, there's a road impediment data set. So this kind of ties in really well with the hazardous data set, as we can marry the two together and see if an area is classified as hazardous due to a poor road condition or a road impediment. So this road impediment data set uses data collected from vehicle movements in the Z-plane to determine the smoothness of the road they're traveling on. So I included this quick example here that was picked up by our vehicles in Colombia, and you can see that it's a very rough road segment. So the change in elevation of our vehicles, the quick but sudden change, mapped it as a poor road condition. So just to conclude my part of the presentation, I'll leave you with the fact that we're all aware road safety is a serious problem in Colombia, with thousands of people dying each year. But where I think the benefit from us comes from is the data that Geotab collects can help in identifying and ranking these hazardous areas and road impediments. But to do so at a high degree of accuracy requires a significant amount and sufficient amount of data. So we've shown you what can be done with data collected from just 15,000 vehicles in Colombia, but to make this more reliable and identify hazardous zones at a more precise level, so shrinking that grid down even smaller, we need much more mileage coverage from these vehicles. So thank you very much, and I'll actually pass it back to David, who's going to touch on this topic even more. Bien, ¿qué entendimos entonces para recapitular? Con cuadros de 5 kilómetros, al colocar estas zonas de riesgo en el mapa del país, de cada 100 fatalidades, 73 estaban ubicados en nuestro dataset, pero 5 kilómetros por 5 kilómetros es un área muy grande para cubrir. Entonces ustedes dirán, chévere, pero ¿cómo lo vuelvo algo accionable? ¿Cómo lo vuelvo algo que a mí me pueda servir? ¿Sí? Entonces aquí viene un tema de cómo mejorar la precisión, y aquí es donde empieza el sueño de nosotros como alianza Geotab Navisaf en Colombia. Bien, basado en la experiencia del equipo de ITS de Geotab, el equipo de ITS de Geotab es un equipo dedicado a gobierno y dedicado a ciudades específicas para generar mejoras en movilidad sustantiva. Pero este equipo solo trabaja en ciudades que cumplan con unos parámetros muy particulares. ¿Cuáles son? 50.000 vehículos conectados a la solución por cada 5 millones de habitantes, vehículos comerciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más kilómetros tenga recorridos por los vehículos, más precisión y más eventos voy a tener en la realidad, no sobre cosas que sucedieron en el pasado, sino sobre no solo las fatalidades o los accidentes, sino lo que pudo ser un accidente. Y aquí viene otra reflexión. Derek hablaba de 76%, ¿sí? Y el otro 24% donde no encontramos una fatalidad, seguramente sí va a pasar. No ha pasado. ¿Por qué? Por cualquiera que fuera la razón. Suerte, porque somos más hábiles, porque no ha pasado, pero va a pasar, ¿sí? Entonces, el sueño nuestro es aumentar esa precisión y empezar a trabajar con las ciudades que tengan algún
alguna manera de conseguir más datos. La agencia claramente ha hecho un esfuerzo gigantesco para poder lograr encontrar estos sets de datos y ha buscado múltiples proveedores, pero aún así la capacidad de predicción, solo por el dataset nuestro, vemos que necesita mejorar en cantidad y calidad de datos. Y es ahí donde aparece el famoso sueño. ¿Qué pasa? Espérenme un segundo aquí. ¿Puedes darme volumen? Todos sabemos lo importante que es la labor de un piloto, pero ¿tienes claro lo importante que puede llegar a ser un copiloto? Por ejemplo, el copiloto de rally guía al piloto en su recorrido, se convierte en sus ojos 400 metros adelante. Derrumbe en carril izquierdo, bache en carril derecho. Precaución, obstáculo en carril derecho, repito, obstáculo en carril derecho. Conoce las condiciones de la vía, permitiendo así que el piloto se concentre y se anticipe al riesgo. Así como el copiloto de rally, BeSafe es la aplicación móvil capaz de informar al conductor de las situaciones que pongan en riesgo su seguridad y la de los demás, entregando información por medio de alertas sonoras que le permitan actuar oportunamente en situaciones de riesgo. La aplicación toma las diferentes experiencias de los usuarios y realiza una evaluación de exposición al riesgo para generar sus notificaciones de forma oportuna. ¿Y por qué estamos seguros que BeSafe es la opción más inteligente y puede reconocer verdaderamente en dónde está el riesgo? Nuestra integración con el ecosistema de GeoTap nos permite identificar el riesgo basado en la experiencia de más de 2 millones de vehículos comerciales transitando las calles diariamente. BeSafe construye una red colaborativa analizando diversos factores, definiendo límites de velocidad seguros que reducen la exposición al riesgo hasta en un 80%. Nunca había sido tan fácil mantener tu flota segura. BeSafe, la red colaborativa que reduce el riesgo. Bien, ese es nuestro sueño. Y el sueño es que sea gratis para cualquier ciudadano de a pie que utilice un vehículo, que pueda tener acceso a esa aplicación gratis. Bien está demostrado que para que esta aplicación funcione muy bien, necesitamos muchísimos más datos. Para nuestros clientes corporativos, los datos que hemos capturado funcionan porque operan siempre los mismos corredores, siempre las mismas rutas y siempre las mismas calles. Entonces la repetitividad de ruta nos permite construirles datasets específicos que para ellos funcionan muy bien y logran ese 80%. Pero cuando hablamos de la malla vial nacional, ahí nos damos cuenta, y Derek vino a demostrarnos eso, que nos faltan datos y tenemos que construir ese dataset. Y es un dataset que tiene que evolucionar porque el riesgo es dinámico. El riesgo cambia todos los días a diferentes franjas horarias. Tu historia del perrito. Muy seguramente había una tienda cerca y el perrito olió que llegó un camión y desechó un poco de carne en el piso y salió corriendo justo cuando tú ibas pasando. Pero ese señor solo pasa por ahí los jueves de 9 a 10 de la mañana. De resto no vuelve a pasar por ahí. O la escuela que tiene educación física y los niños salen al refrigerio y pasan la calle todos los viernes de 10 a 11 de la mañana, nada más. O la construcción que inicia y termina en un periodo de tiempo y empieza a haber riesgo por la construcción, pero desaparece el riesgo cuando termina en la construcción. O cuando en la infraestructura, en la malla vial, aparecen baches y generan riesgo para motociclistas, pero una vez son reparados, se acaba el riesgo. Es decir, el riesgo es algo que se está moviendo todo el tiempo. Entonces, las decisiones de direccionamiento de fuerza pública y los cuidados que hay que tener y los límites de velocidad realmente se deben comportar como el riesgo, dinámicos, ¿sí? Una cosa muy curiosa y lo que le dio origen a todo esto, eso es una experiencia de vida, es un conductor que falleció en un accidente de tránsito a 24 kilómetros por hora en una carretera de 80. ¿Por qué? Porque estaba lloviendo, pisó el freno, se le deslizó el tráiler, se volteó el tráiler, levantó el cabezote y lo tiró contra un río que estaba al lado de la carretera y falleció. Eso fue lo que nos retó a construir esto. ¿Y saben qué es lo más triste? Que ese bache estaba marcado y todos los que operaron por ese corredor ya habían caído en ese bache. Y si nosotros hubiésemos podido avisarle a él, hey, te estás acercando a una zona donde hay un bache, baja la velocidad, aún más, muy por debajo de 24, nada le habría pasado. Entonces el riesgo sí se puede prevenir, pero la invitación nuestra es a construir datasets colaborativos
que de alguna manera mejoren esa precisión y la experiencia de cualquier ciudadano de a pie con respecto a una aplicación de este estilo realmente sea muy, muy precisa. Uno de los sueños, y debo aclarar que nosotros no venimos aquí a decirle ni al observatorio, ni a la agencia, ni al ministerio qué hacer, es usar a Uber como un actor financiero. Entonces van a decir, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver Uber en todo esto? Claro, Uber es ilegal en Colombia, ¿sí? Uber no paga ni seguro, ni matrícula, vende por debajo de la tarifa de los taxis, ¿sí? Trae todos los problemas y esa es la guerra que existe entre los taxis y Uber. Pero ¿y si Uber fuese un aportante de los datos para el observatorio y el observatorio pudiese juntar y recopilar más datos para disponibilizarlos para ustedes? Tal vez su trabajo sería más fácil y Uber estaría en las mismas condiciones de los taxis, aportando, haciendo un aporte social en datos muy importante. Entonces, esto es solo una propuesta, es una idea loca, es un sueño, pero ustedes como gobierno tienen la forma de legalizar con un gran beneficio este tipo de necesidad de información. Y básicamente nuestro mensaje es: queremos ayudarlos a construir esto, probamos que la tecnología funciona, sabemos cuál es nuestra falencia y ausencia de datos y podemos ayudar a construir un mejor dataset para que el observatorio les sirva a ustedes en todas sus estrategias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a David y a Derek por la presentación muy interesante también.